La DIE fue una dependencia que creó la Secretaría de Educación para desarrollar investigación, para producir materiales, todos dirigidos a los maestros del Distrito Especial. En ese momento se estaba implementando la política de mejoramiento de la calidad de la educación, conocida por los maestros y las maestras como un proceso de renovación curricular. Por política del Ministerio de Educación Nacional se crean los centros experimentales pilotos en todo el país. Es a partir de toda esta actividad que se generan rupturas y críticas, produciendo cambio y movimiento en la educación. Dos términos que nos llevan a la década de los 80. Durante toda la década del 80, en Colombia, y esto es un fenómeno sui generis que no se había dado en otros países de América Latina, el magisterio, el movimiento de los maestros colombianos habían tomado iniciativa de generar una dinámica de reflexión pedagógica, de poner en el centro de la discusión de la política pública la pedagogía. Y es en el contexto de la discusión acerca de la calidad de la educación donde se gestó el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico fue, digamos, como el resultado de dos grandes vertientes. Por un lado, amplios sectores del magisterio que encontraban la necesidad de renovar la lucha magisterial, sacarla del plano puramente salarial, prestacional, reivindicativo y colocarla en el terreno pedagógico y de la cultura. La otra gran vertiente que hizo parte del movimiento pedagógico estaba conformada por grupos de investigadores universitarios, como el del maestro Carlo Federici. El grupo Federici lo que hace es vincularse al movimiento pedagógico, con unos planteamientos novedosos, muy novedosos, sobre la pedagogía, y lo que plantean es que el maestro es un intelectual, es su tesis central, que el maestro es un productor de conocimiento y el maestro es capaz de reflexionar. Y eso va en contravía a las políticas educativas en los años 80. Otro grupo que se destacó fue el de la historia de la práctica pedagógica, encabezado por Olga Lucía Zuluaga. Estos dos grupos universitarios de investigación, tanto el grupo del maestro Federici y el grupo de la práctica pedagógica, realizaron una verdadera vuelta a Colombia en la cual pronunciaron centenares de conferencias, encuentros, talleres que animaron un diálogo muy importante, muy constructivo entre la universidad y el magisterio, algo que era absolutamente inédito en la tradición de lucha de los maestros. Pero, ¿qué proponía el movimiento pedagógico? El movimiento pedagógico quiere organizar a los maestros alrededor del rescate de la pedagogía como la disciplina que orienta, que le da fundamento a la actividad docente, lo que en ese tiempo se denominaba el estatuto intelectual del maestro. En este ambiente de reflexión alrededor de la pedagogía, llegamos a la década de los años 90, cuando se lleva a cabo una reforma a la Constitución Política de Colombia y se expide la Ley General de Educación. A partir de la ley 115 se plantea una nueva estructura para generar los procesos de capacitación de docentes, se plantea más que lo van a desarrollar las universidades y poco a poco la DIESEP, que el fuerte y el énfasis había sido la capacitación, empieza también a perder el protagonismo que había tenido en el periodo anterior. La ley 115 lo que plantea es que el Estado, en este caso la administración distrital, el gobierno del distrito, tenía que crear una institución que permitiera resolver ese problema. Después de casi 2 años de intenso trabajo, el Consejo de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, por medio del Acuerdo número 26 del año de 1994, crea el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP.
cargo de auxiliar de servicios generales con funciones de conductor. El alcalde Mockus nombra como primera directora del instituto a Magdalena Morales, una persona de su confianza, y como secretario de Educación a un académico, José Luis Villaveses. Ya ese es un mensaje muy interesante, porque la Secretaría de Educación era un fortín burocrático de la clase política tradicional de Bogotá. Entonces pone en la Secretaría de Educación a un intelectual y en el consejo directivo del IDEP a la gente más cercana y cercana al movimiento pedagógico. José Granés, de su grupo de investigación del Grupo Federici, Felipe Rojas, que había dirigido el Centro de Investigaciones de la Federación Colombiana de Educadores, de FECODE, pero un intelectual importante, Carlos Augusto Hernández, de su grupo de investigación, Rodrigo Parra, que era un investigador que había revelado desde la etnografía escolar cosas importantes sobre la escuela, sobre el maestro, y a mí me llama para hacer parte del equipo como subdirector académico del IDEP. La idea del consejo en ese momento era un consejo directivo que apoyara la construcción del instituto, que ese consejo directivo entrara a ser no un consejo asesor porque el asesor dice pero no asume la responsabilidad, sino que participa en la construcción del instituto. ¿Y qué fue lo primero que hizo este consejo directivo? Lo que hicimos fue diseñar una estrategia que llamamos programas de formación permanente de docentes, que incluía 3 cosas: la investigación de los maestros, es decir, los maestros planteamos, los que están en ejercicio, se cualifican investigando. Esa era una tesis novedosa que traíamos del movimiento pedagógico. Pero además, por supuesto, tiene que actualizarse, es decir, tiene que tener información sobre las tendencias pedagógicas, las discusiones teóricas contemporáneas, tiene que actualizarse y además tiene que innovar, es decir, tiene que llevar eso al aula, tiene que producir efectos. De alguna manera lo que sustentaba la existencia del IDEP era la formación de docentes, que digamos era como el substrato de sus funciones, y sobre ella se montaba, digamos, una manera específica de formar docentes, como era a través de la investigación y a través de la innovación. Pero exigió que las universidades, las escuelas normales, y que el mismo instituto y la Secretaría de Educación viera que la formación permanente de maestros no era una cosita coyuntural de 3 horas o de 15 horas donde se le daba un diploma al maestro, sino que era una cosa mucho más sólida, ¿no? Y lo otro fue pensar la escuela, pensar el maestro en relación con la ciudad. Y generar comunidad académica, una comunidad académica en la cual se conversara sobre la investigación, sobre las formas de abordaje de los objetos, sobre las metodologías, sobre los resultados de la investigación y que fuera susceptible de mirar desde perspectivas distintas un mismo fenómeno y poder, digamos, hacer eventos de discusión que permitieran poner a los investigadores en ese esfuerzo, digamos, de discusión. La pedagogía no puede ser, entendíamos nosotros, una serie de elucubraciones abstractas, sino debía pensar en el territorio, ¿no? Es decir, pensar la ciudad como un escenario que educa, pero también cómo los niños pueden aprender de la ciudad de la mano de sus maestros. Para pensar la escuela de esta manera, se necesitaban unas herramientas de comunicación. Un periódico y una revista empezaron a circular bajo los nombres de Aula Urbana y Educación y Ciudad.